Historia de las mujeres filósofas. Continuación. A Anne Lefebvre Dacier. Prefacio. El número de mujeres que han escrito es tan grande que con solo sus nombres se podría llenar un extenso volumen, pero ya la mayoría de ellas ha dedicado a estudios agradables, la retórica, la poesía, la historia, la mitología y la correspondencia elegante. Sin embargo, también ha habido algunas que se han aplicado a unas disciplinas más serias. La filosofía, gracias a los fragmentos de Sópatro citados por Focio, sabemos que el estoico Apolonio escribió un curioso libro sobre estas mujeres. Además, Suidas nos informa que el gramático Filocoro escribió concretamente sobre las pitagóricas y Juvenal explica que en su época las mujeres cultivaban la filosofía. Por eso es sorprendente que como filósofas, Dídimo, el gramático más docto de su tiempo, únicamente cite a Temista y Lactancio, el escritor eclesiástico más erudito, solo a Teano. Yo, por mi parte, he encontrado 65 filósofas en los libros de los antiguos. Como me he propuesto escribir su historia, me ha parecido bien dedicarosla a vos, Anne Lefebvre Dacier, la más sabia de las mujeres actuales y del pasado, para que este trabajo sea también un testimonio de la admiración que me inspiráis. Además, no considero que el hecho de haberos dedicado recientemente mi disertación sobre el Eautontimorumenos de Terencio sea suficiente muestra de mi admiración por vos. Yo no sé y no se sorprenderán de que os dedique esta exposición de las vidas de las filósofas. Los que saben que Diógenes Laercio dedicó su obra sobre la vida de los filósofos a una mujer. No nos proponemos hablar primero de las mujeres filósofas que son de escuela incierta y luego asignaremos a las restantes sus respectivas escuelas. Filósofas de escuela incierta. Hipo, hija del centauro Quirón, que enseñó a Eolo la observación de la naturaleza, según testimonio de Clemente de Alejandría en el libro primero de los Stromata de Cirilo, el libro cuarto de Contra Juliano. Pues la observación de la naturaleza es una parte esencial de la filosofía. También en el libro cuarto de los Stromata de Clemente, Eurípides recuerda a Hipo como adivina y mujer versada en cuestiones astrológicas. Aristoclea se verá más adelante con el nombre de Temistoclea en el apartado de Pitagóricas. Cleobulina, hija de Cleóbulo, uno de los 7 sabios de Grecia, por eso conocida vulgarmente así, aunque a ella su padre, son palabras de Plutarco, la llamaba Eumetida. Escribió enigmas en versos hexámetros que elogió a Ateneo en el libro décimo, capítulo 15. Aristóteles en el libro tercero, capítulo segundo de la retórica, cita este célebre enigma sobre la aplicación de la ventosa. Comillas, vi a un hombre con un
un fuego que soldaba bronce sobre otro hombre. Plutarco testifica en el banquete de los 7 sabios que este enigma es de Cleobulina. En este mismo libro Tales la llama la sabia, lo cual es compilador del índice de Plutarco, que Plutarco interpreta que significa dedicada a la filosofía. Y así estimaba Charles Catón de Court, varón de doctrina y modestia singulares, que tenían que ser intérpretes estas palabras, que tenían que ser interpretadas estas palabras. La recuerda Cratino en la pieza Cleobulinas, obra que escribió sobre su nombre, pues indica Laercio y su Cleóbulo y Ateneo en el libro cuarto, capítulo 21, que esta pieza se conoce con el nombre en plural, menos correctamente en singular, Cleobulina. Esta obra es citada por Pollux en el libro séptimo, capítulo 11, sobre Cleobulina, además de Plutarco y Laercio en 2 textos citados y de Suidas. En Cleóbulo hay que consultar a Clemente de Alejandría en el cuarto de los Strómata, en el que dice que ella lavaba los pies de los huéspedes de su padre. Sabemos que Homero en la Odisea, canto 19, por el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, por el libro primero, capítulo 25 de Samuel, por Plutarco en las virtudes de mujeres, y a través de oráculo dado a los milesios, citado por Heródoto, que en otro tiempo las mujeres acostumbraban a lavar los pies de los hombres. Aspasia, Milesia, hija de Axioco, enseñó retórica a Pericles y retórica y filosofía a Sócrates. Consultad a Platón en el Menexeno y a Clemente de Alejandría en el libro cuarto de los Stromata. Suidas en Aspasia y el Escoliasta de Aristófanes en los Acarnienses la llaman sofista, y lo que es rarísimo en su sexo, maestra de elocuencia. Nos indica Ateneo en el libro quinto que también fue poeta y que muchos de sus versos fueron publicados por Heródico. Fue primero amante y después esposa de Pericles. Capturada por los atenienses, este la desposó en un matrimonio infausto para la patria, pues este hecho fue el origen de 2 grandes guerras, contra los samios y contra los peloponesios. De esto trata Aristófanes en los Acarnienses. Los versos de Aristófanes, que fueron traducidos al latín por Frischlin, suenan así: los jóvenes que marchaban hacia Megara se habían embriagado jugando al octavo y furtivamente se llevaron a la meretriz Simeta. Los megarenses, conmocionados por un justo dolor, robaron a su vez 2 hetairas, amigas de Aspasia, y a causa de 3 meretrices se inició una guerra entre todos los pueblos griegos. El olímpico Pericles lanzaba con ira truenos y relámpagos y gritaba toda Grecia. Además, promulgó leyes escritas más bien como cantos de banquete. Prohibió a los megarenses permanecer en tierra, en el foro, en el mar y en el continente. Pronto los megarenses, cada vez más forzados por el hambre, rogaron a los lacedemonios que
interpusieran su influencia para que revocásemos este decreto que había sido promulgado a causa de unas rameras. Pero nosotros no queríamos oír sus muchas y reiteradas súplicas. Oíamos el furor de la guerra y el estrépito de las armas. Ateneo recogió asimismo esta cita de Aristófanes en el libro 13. Pero oigamos también qué dice acerca de Aspasia el propio Plutarco en su Pericles. Pero ¿por qué se cree que lo que llevó a cabo Pericles contra los samios lo hizo para agradar a Aspasia? No resulta incongruente, sobre todo en este punto. Considerar que arte y qué fuerza tan grande poseía esta mujer para tener bajo su poder a los hombres principales de la ciudad y para que los filósofos hicieran mención de ella como ilustre y célebre. Es sabido que nació Es sabido que nació en Mileto y que fue hija de Axíoco. Dicen que siguió los pasos de una tal Targelia, así como los de las antiguas mujeres jónicas, y que buscó la amistad de los que eran muy ricos. Ciertamente, Targelia, que era de hermoso rostro y que unía belleza y agudeza de ingenio, tuvo familiaridad con muchos griegos, concilió a todos estos con el rey y mediante su colaboración furtivamente esparció en las ciudades los principios del partido de los Medas. Pero dicen que Pericles eligió a Aspasia porque era prudente y experta en cuestiones políticas. También el propio Sócrates la frecuentó con sus íntimos. Los socráticos llevaban a sus mujeres a escucharla, aunque tuvieran una escuela poco decorosa y honesta, pues criaba jóvenes que hacían negocio con sus cuerpos. Esquines cuenta que Lisicles, un ganadero que tuvo relación con Aspasia después de la muerte de Pericles, de ser un hombre de baja estofa y abyecto, se convirtió en uno de los principales de la ciudad de Atenas. En el Menéxeno de Platón, aunque el principio haya sido escrito en tono de broma, hay sin embargo algo de verdad cuando se afirma que es por todos sabido que muchos atenienses aprendieron de Aspasia el arte de hablar. Pero es verosímil que el amor de Pericles por ella fuera lascivo, ya que él tenía como esposa a una pariente próxima que antes había estado casada con Hipónico y que le había dado un hijo, Calias, un rico personaje. También de la unión de Pericles había engendrado esta mujer a Antipo y a Paralo. Como este matrimonio fuera odioso a ambos, Pericles la entregó a otro contra su voluntad. Entonces él se casó con Aspasia, a la que amó mucho, pues cuando iba o volvía del foro, siempre la saludaba con un beso. En las comedias Aspasia es llamada Nueva Ónfale, de Yanira y Juno. Cratino abiertamente la denominó concubina, pero se cuenta que Aspasia fue tan célebre y noble que Ciro, que hizo la guerra al rey de los persas por el reino, llamaba Aspasia a la concubina que más amaba y que antes tenía por nombre Milto. Asimismo, Plutarco narra que Aspasia fue acusada por el comediógrafo Hermipo
de impiedad y de llevar a la prostitución a mujeres libres, de las que se servía Pericles. También escribe que ella se libró del juicio por la intercesión de este último. Ved el diálogo al que nos referimos, titulado Aspasia, acerca de la cual Laercio testifica que lo escribió el socrático Antístenes. No hace mucho había en Roma, en la dactiloteca de Felicia Rondanina, la mujer de la aristocracia, una antigua piedra de jaspe que, engarzada en un anillo, tenía grabada bajo el nombre de Almanzor la imagen de una hermosa mujer de largos cabellos que caían sobre el pecho y los hombros. La imagen de una hermosa mujer de largos cabellos que caían sobre el pecho y los hombros, adornada con un collar y pendientes, armada de un yelmo y protegida por una égida. En el casco había pintada una cuadriga de caballos y sobre esta se podía ver a Pegaso y a la esfinge Canini y Bellori, que describieron esta imagen, uno de sus antiguas imágenes de hombres ilustres. El otro, en su iconología, consideraron que aquella mujer era Aspasia de Mileto, maestra de Sócrates, pero a pesar del respeto por esos doctos varones, permítaseme objetar cómo puede decir Antagos en vez de Antagia. En el efecto, no lo veo claro. Añado que nunca he encontrado Antagos en los libros antiguos, porque de hallárselo sería nombre de varón, no de mujer. Antago era en vez Antagin, podría ser, y pienso si el grabador no habría querido poner Antagnos en caso genitivo. Debió de ser así. Diotima enseñó a Sócrates filosofía amatoria, según el testimonio que él mismo da en el banquete de Platón. Sobre la filosofía del amor hay que leer los platónicos y en primer lugar a Máximo de Tiro. Sobre Diotima, además del mencionado pasaje de Platón, hay que consultar a Luciano en sus imágenes. Berenice, Focio menciona a Berenice en su biblioteca cuando enumera a los filósofos cuyos apotegmas recoge Estobeo. Con el nombre de Berenice hubo 4 reinas. Pero sin ninguna relación con nuestra Berenice, que también parece ser distinta de aquella Berenice de la cual hablan Valerio, Máximo, Plinio y Pausianas. Y fue la única mujer a la que se le permitió asistir a un espectáculo deportivo cuando acompañó a Olimpia a su hijo Euclea, que tenía que participar en un certamen. Fue hija de padre olimpiónico, es decir, vencedor en varias ocasiones del certamen olímpico, y tuvo hermanos que con no pocos esfuerzos consiguieron este mismo título. Berenice y Ferenice son el mismo nombre. Pánfila, siglo I, de Epidauro de Egipto, hija de Soterida, un celebérrimo gramático. Suidas la llama la sabia de Epidauro,
y Focio dice que sus libros están llenos de cuestiones filosóficas. Escribió 8 libros misceláneos que Focio cita en su biblioteca. Suidas testifica que fueron 33 y que escribió muchas otras cosas. Un epítome de estesia, epítomes de historias, de controversias y sobre las fiestas de Afrodita. Vivió en tiempos de Nerón. A menudo Laercio utiliza su testimonio y Helio la cita en el libro 15, capítulos 17 y 23. Su padre Soterida le dedica sus comentarios. Hay que consultar a Suidas bajo el nombre de Soterida. Pánfila contrajo matrimonio con Socrátida, según el testimonio de Suidas en Pánfila. Y Focio dice que estuvo casada con aquel durante 13 años. Clea, siglos I y II. Plutarco le dedicó sus Virtudes de Mujeres, obra con la que afirma que ella era versada en la lectura de libros. Dice también que cuando Clea hubo sufrido la muerte de la excelente Leontida, que conjeturamos acaso fuera su madre, ambos tuvieron un rico coloquio de consolación filosófica. Por eso sospechamos que Clea se dedicaba a la filosofía. Eurídice, siglos I y II, esposa de Poliano. Plutarco escribió para ellos sus preceptos conyugales. Dice también que Eurídice había sido educada en la filosofía. Joncius, en el libro 3, capítulo 6 de Escritores de la Historia Filosófica, piensa que fue hija de Plutarco. Confieso que no sé de dónde saca esta afirmación, pues esta Eurídice nuestra es distinta de aquella Eurídice que, siendo bárbara, de hecho Plutarco la llama 3 veces bárbara. Era iliria y de Hierápolis. Sin embargo, ya en edad avanzada se dedicó al estudio para educar a sus hijos. De esta noble dedicación trata un epigrama en el último capítulo del tratado sobre la educación de los hijos de Plutarco. Julia Domna, esposa del emperador Severo, Dion Casio, al final del libro 75 de la historia romana, dice de ella: empezó a filosofar y pasaba los días con los sofistas. Por eso Filóstrato en Filisco la llama filósofa. Antonino era hijo de la filósofa Julia. Se refiere a Antonino Caracarya. De este modo hay que leer la excelente enmienda de Claude Saumace a Helio Lampridio. Antes se leía erróneamente del filósofo acerca del mismo sofista. Filóstrato prosigue: gracias a Julia, Filisco obtuvo del emperador Caracalla la cátedra de filosofía de Atenas. Pues también hay que leer así, teniendo en cuenta la enmienda del mismo Saumace, en vez de como se leía antes, por su de él intercesión. La emperatriz Julia conocía no solo a Filóstrato, sino también a otros sofistas que la acompañaban diariamente, pues Tzetzes en la historia 45 de la Sexta Quilíada ofrece el testimonio de que los sofistas estaban a menudo con ella. Era de patria siria, de la ciudad de Emesa. Después de haberla hecho venir de Siria, Severo la desposó.
Acerca de él dice Espartiano: después de haber perdido a su esposa y queriéndose casar con otra, quería los horóscopos de las posibilidades de consortes. Él mismo era muy experto en matemática, y como había oído que en Siria existía una mujer que tenía un horóscopo que la hacía digna de unirse a un rey, la pidió como esposa. Tras la muerte de Severo, quisieron que Julia se casase con su hijastro, Antonino Caracalla. Espartiano, a propósito de Caracalla, dice: conviene saber qué manera se había casado con su madrastra Julia. Como ella era bellísima y quizás por negligencia se había desnudado la mayor parte del cuerpo, Antonino le dijo: querría si fuera lícito. Se cuenta que ella respondió: si te gusta, es lícito. ¿Acaso no sabes que eres el emperador y que promulgas las leyes, no las acatas? Oído esto, su deseo desordenado fue alentado a cometer el acto criminal y se celebraron las nupcias. Si Antonino hubiera sabido promulgar leyes, él mismo habría debido prohibirse este acto, pues se casó con su madre. No se podía decir de otra manera. Al parricidio añadió el incesto, ya que se unió en matrimonio a aquella a cuyo hijo había matado recientemente. Aurelio Víctor, Eutropio y Orosio se suman a Espartiano, pero grandes testigos libres de toda sospecha como Opiano, Herodiano y Filostrato testifican que todos aquellos se equivocan. Escritores contemporáneos de Julia dijeron unánimemente que ella era la madre de Caracalla, no la madrastra. Lo ratifican las antiguas monedas e inscripciones que dan testimonio de lo que ya nadie duda. Caracalla fue el hijo de Julia Domna, no el hijastro. Esto ya había sido reconocido por los doctos varones, por Casaubon y Saumaise en la Historia Augusta, por Tristán en los comentarios históricos, por Spanein en la séptima disertación acerca de la importancia y uso de las monedas, por Spon en las misceláneas de la antigüedad erudita y recientemente por Bailand en las monedas, donde habla el Septimio Severo, Julia Pía y Antonino Caracalla. Donna era su cognomen. Opiano en el libro primero de su Decalza, en el que habla de Antonino Caracalla, a quien dedicó su obra, dice: la gran Donna no dio al gran Severo. Opiano en el libro primero de la casa, en el que habla de Antonino Caracalla, a quien dedicó su obra, dice: la gran Domna lo dio al gran Severo, pues en este lugar Domna no es dueña, como querría Scipione Gentile en el libro segundo, capítulo 12º de Introducción al Derecho, y Rittenhausen en el comentario a Opiano, sino que es un nombre propio, o mejor dicho, un cognomen. Consultad, si os place, lo que decimos en Amenidades del Derecho, capítulo 25. Añado que la esposa de Isidoro, aquel celebérrimo filósofo cuya vida escribió Damasio, se llamaba Domna. Ved los extractos de su vida en Fosio.
Sabemos por Herodiano y cuando habla de Caracalla y por Capitolino en su Opilio Macrino que tuvo una hermana, Julia Mesa. Tristán y Patín escribieron que este nombre en sirio fenicio significa sol, lo que dudo mucho. De hecho, veo que obligado a creer que no es una palabra ni siria ni fenicia, tal como me aseguró Luis Pico, teólogo de la Sorbona, gran experto en lenguas orientales. Miro, de ella Suidas dice así: Miro de Rodas, filósofa, escribió tratados sobre mujeres que fueran reinas y también fábulas. Según Suidas, no se trata de Miro, la celebérrima poeta, hija o madre de Homero, uno de los poetas trágicos de la Pléyade, pues nuestra Miro fue bizantina, como consta en Suidas. Ateneo también la hace bizantina en el libro 11 capítulo 12 y Eustacio en el comentario del verso 310 del canto vigésimo cuarto de la Ilíada, pero allí se llama Moiro y no Miro. Además, según el testimonio de Suidas, escribió, lo diré de pasada, versos elegíacos y mélicos, y así como una obra con el título de Anemocine, según dice Ateneo, y un libro sobre los dialectos, según Eustacio. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con Sosipatra, mujer de origen asiático, docta, rica, hermosa y generosa.